Bien, buenas noches, ¿cómo les va? En este video vamos a focalizar sobre ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Particularmente cuando vayamos a trabajar, vamos a presentar varios tipos o casos clásicos que suelen aparecer a la hora de trabajarlo. Entonces, vamos a hacer un par que sean fáciles, que se puedan resolver rápidamente. ¿Qué sucedería entonces, por ejemplo, si tuviera que resolver algo así? ¿Cuánto da 2 veces el logaritmo de x menos 1 con tal de que valga 0 como resultado? Yo lo que quiero saber es cuál es el valor de x que se encuentra dentro del argumento. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es tener mucha precaución cuando aparecen este tipo de casos. Bien, pese a que nosotros pensemos primera y rápidamente que lo que tendríamos que hacer es despejar ese 2 que está multiplicando a dividiendo, pese a que en este caso particular el resultado no se vea modificado, lo primero que tengo que hacer es reinsertar ese exponente, ese factor 2 que aparece multiplicando a un nuevo exponente. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Va a quedar como logaritmo en base 10. Recordemos que si la base no se vuelve explícita, si no se menciona cuál es, tomamos como default, como por defecto, que vale 10. Entonces, lo que va a provocar esto es que adentro del argumento figure un cuadrado. ¿Bien? Y ahora sí que nosotros tenemos despejado y solamente queda el logaritmo, más allá de querer intentar resolver cuál es el cuadrado de este binomio, lo ideal sería quitarlo con una propiedad. Entonces, yo ya tengo la x dentro de un logaritmo, tengo que preguntarme cómo puedo hacer para sacarlo. Para poder sacarlo es que aplico la operación contraria al logaritmo, que en este caso, la operación contraria, al ser el logaritmo, va a ser la potencia. ¿Sobre qué voy a exponer ambos términos? Los voy a exponer como 10 elevado a la algo. Entonces va a quedar como 10 elevado a el logaritmo, cuyo argumento es x igual a 1 elevado al cuadrado. Y del lado derecho, igualmente, 10 elevado a la 0. ¿Por qué? Y bueno, porque habíamos visto en el otro video, en el video de las propiedades, que una de las propiedades características era que si yo tenía a la base elevado a un logaritmo que tiene la misma base, el exponente puede pasar hacia adelante. ¿Bien? O sea, perdón, se debe bajar el argumento, porque son operaciones que son mutuamente, son contrarias. ¿Bien? El concepto de mutuo es innecesario. Son contrarias, porque si una es contraria a la otra es contraria a la primera. Es ilógico seguir planteando lo mismo. Entonces, lo que va a suceder es que yo voy a resolver ambos exponentes. ¿Bien? Las mismas dos potencias. 10 elevado a la 0 me da 1, y como del lado izquierdo tengo a una base que tiene un logaritmo de su misma base, solamente va a quedar el resultado. Y pese a que en este caso no vaya a modificar, bueno, sí va a modificar. Por eso hay que tener precaución, porque ya no hubiera sido exactamente lo mismo. ¿Bien? Hubiéramos perdido la posibilidad de encontrar más de una raíz o más de un posible resultado frente a esta ecuación. Hoy, hoy, control C, control V. Vamos a distribuir y me va a quedar x al cuadrado menos 2x menos 1 igual a 1. Bien, ese 1 que está sumando va a pasar restando y de este lado voy a tener igual a 0. Y ahora sí, yo lo que tengo que venir es aplicar Bhaskara. Entonces voy a copiar la fórmula de Bhaskara. A ver, debería estar a mano la fórmula de Bhaskara, qué raro. Ah, ahí está. Ahí está. Aplico la fórmula de Bhaskara, menos b, que en este caso sería menos 2, perdón, menos menos 2, que me daría 2 positivo. B al cuadrado, como es menos 2 elevado al cuadrado, me va a quedar 4, menos 4 por 1 eh, por menos 2. Bien, el valor de A me da 1, el valor de C vale menos 2, por lo tanto me quedaría como 4 más 8. Y abajo me quedaría en 2. Por lo tanto, de este lado me va a quedar 2 más menos raíz cuadrada de 12. Y abajo va a figurar como denominador el 2. Así que, como la ecuación me plantea entonces
que yo en la parte del numerador tengo una raíz cuadrada de 12, esa raíz cuadrada de 12 puede ser reexpresa como 2 al cuadrado por 3. Eso surge de la factorización del número 12. Cuando yo extraigo los factores primos, yo lo expreso como factores primos, va a aparecer como 2 elevado al cuadrado por 3. Por lo tanto, como hay un 2 elevado al cuadrado, sale de la raíz dividiendo su exponente por su índice. Entonces, 2 dividido 2 me da 1. El 2 que salió de la raíz sale entonces con exponente 1. Por último, yo lo que puedo hacer en la parte del numerador, sacar factor común de 2, me quedaría 1 más menos raíz cuadrada de 3. Y abajo me queda 2, por lo que yo puedo simplificarlo, quedándome finalmente como 1 más menos raíz cuadrada de 3. Así es como yo puedo plantear que esta ecuación va a tener dos resultados. Uno más raíz cuadrada de 3 y otro resultado que vaya a ser 1 menos raíz cuadrada de 3. Ahora, vamos a tener presente una cosa. Yo quiero saber si este resultado es correcto o no, porque nos va a importar tener presente que en sí, en teoría, el resultado debería ser correcto. ¿Bien? Exceptuando que pueda llegar a ser de que haya cometido algún... Ah, sí, cometí un equívoco. Precaución, mucha precaución. Ojo a la hora de trabajar los signos. Obviamente que al ser el cuadrado de un binomio, este término va a ser positivo, por lo que lo único que quedaría como ecuación final es esto. ¿Por qué me di cuenta? Porque pese a que hubiera estado cegado y que hubiera obtenido un resultado, a la hora de querer hacer el reemplazo, esto, si yo le restase 1, me quedaría raíz cuadrada de 3, con lo cual sabría que no es cero. Porque para que fuese cero, necesito que el argumento del valor me termine dando a mí 1. ¿Por qué? Porque porque cualquier número elevado a la cero me da 1. ¿Bien? Por eso el argumento tendría que ser 1. Para que fuese 1, ya vamos a ver entonces cuáles son los posibles resultados. Si nosotros entonces sacamos factor común de este término, nos vamos a topar con dos posibles soluciones. X y la otra que va a ser X menos 2. ¿Bien? Entonces, ahora sí, es correcto. Aunque no del todo, cierta parte es correcta. Cuando yo lo factorice, entonces me va a quedar así. X por X menos 2. Y como queda así, va a haber dos posibles raíces. Una que sea cero, la otra que sea 2 positivo. La primera no puede ser. ¿Por qué la primera no puede ser? Porque me quedaría el logaritmo de menos 1. Y recordemos que cuando estudiemos estudiando propiedades, el logaritmo no puede trabajar con valores que sean menores a cero. ¿Bien? Porque no, sin importar la base, yo no puedo elevarla a un número para que me termine dando a mí negativo. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede? Que esta primera solución no es una solución correcta, pero la segunda solución sí lo es. Así que el resultado debería ser este. Cuando yo tome el 2 y le reste 1, me va a quedar 2 logaritmo de 1 y logaritmo de 1 sí me termina dando 0. ¿Bien? ¿Por qué? Porque todo número elevado a la 0 me da 1. Por eso necesitábamos que el argumento valiese 1. Más allá de que quizás hayamos encontrado caminos que no nos lleven a ningún lado, por ejemplo, esta otra parte que me representa a mí de que existe una posible raíz en 0, esa raíz en 0 no es posible, porque como el logaritmo tiene argumento negativo, no existe solución para ese camino. La respuesta final entonces debería ser que x tiene que ser igual a 2. ¿Bien? A veces puede suceder que haya ejercicios que sean complicados, muy complicados, o puede ser que algunos sean muy fáciles. ¿Bien? Veamos otro ejemplo. Vamos a este. Tomemos en cuenta entonces logaritmo en base x, logaritmo en base 10 de x es igual a 1 más logaritmo de 22 menos de x. Bien, cuando nosotros vayamos a trabajarlo, entonces lo primero o lo mejor sería ver, a ver si se da la posibilidad de poder agruparlos, siempre y cuando conciban la misma base. Siempre y cuando contengan la misma base, nosotros vamos a poder trabajarlo.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar al logaritmo de x, que es el primer argumento, y le vamos a restar el segundo logaritmo, menos logaritmo de 22 menos x, que va a ser igual a 1. Por propiedades, tengamos presente que los logaritmos se van a unificar y van a quedar como logaritmo de x sobre 22 menos x. Ya ahora sí que va a ser igual a 1. ¿Qué va a suceder? Que lo próximo que vamos a hacer es aplicar la operación contraria al logaritmo. La operación contraria al logaritmo es tomar la exponencia. A 10 lo vamos a elevar a todo lo que figure del lado izquierdo, y así también vamos a después colocar del igual hacia su izquierda todo aquello que esté eh, ¿ah? del segundo miembro. Entonces va a ser 10 elevado al logaritmo de x sobre 22 menos x, va a ser igual a 10 elevado a la 1. Desde ya sabemos cuánto va a dar el valor. Nos va a quedar finalmente la siguiente ecuación, que es la ecuación que nosotros vamos a tener presente para resolver, que va a ser x sobre 22 menos x igual a 10. Todo aquello que está dividiendo va a pasar hacia el otro lado multiplicando. Tengamos presente dentro de lo posible, si se pueden alinear los iguales mejor, pero comprendo de que a veces sea dificultoso, por ahí nos olvidemos. 10 por 22 menos x. Y del lado izquierdo vamos a dejar entonces solamente la x. Vamos a distribuir el 10 con respecto al paréntesis. Me va a quedar 10 por 22, 220, menos 10x. Esos menos 10x que están restando van a pasar del lado izquierdo sumando. X más 10x me va a dar 11x igual a 120. Entonces, este número, el 220, este número 220, ¿es un número que sea divisible entre 11? Sí. Bien. Por lo tanto, a la hora de pasarlo dividiendo, voy a obtener que el resultado es 20. ¿Bien? El resultado es 20. Y así es como yo obtuve el resultado. Siempre tratando de hacer una igualación de los logaritmos para obtener siempre de un lado un único logaritmo y del lado derecho tener otro elemento. ¿Bien? Veamos este caso. ¿Cómo se resolvería este caso? Así hacemos el tercer ejercicio y ya por lo menos esta parte que era ejercicios sencillos de ecuación logarítmica lo damos por concluido. Bien, sin necesidad de aplicar otra cosa, podemos unir los logaritmos, que es el paso fundamental. ¿Cómo vamos a hacer? Como presentan la misma base, puedo multiplicar los argumentos. Recordemos que logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de y da logaritmo en base a de x por y. Por lo tanto, los argumentos van a aparecer multiplicándose para unificar el logaritmo. En el siguiente paso vamos a aplicar distributiva. Va a quedar x al cuadrado más 9x. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es elevar a ambos lados por 10. Vamos a tomar al 10 y lo vamos a poner como potencia de lo demás. Entonces me quedaría 10 elevado al logaritmo. ¿Profe, hace falta este paso? Sí, porque hace falta que ustedes comprendan, o es para en realidad saber que ustedes comprenden que la operación contraria al logaritmo es la potenciación o la exponencia. ¿Bien? Finalmente, del lado izquierdo me va a quedar solamente aquello que estaba como argumento de logaritmo, ergo me va a quedar solamente x al cuadrado más 9x, x al cuadrado más 9x, y del lado derecho 10 elevado a la 1, que me termina valiendo 10. Ese 10 que está sumando va a pasar restando e igualándose a 0. Para aquellos quienes estuvieron conmigo o que vieron en algún momento el método de la aspa, el método de la aspa permite que nosotros representemos a esta ecuación como, al ser dos negativos, eh, bien, habría que ver a ver si hay alguna posible combinación. Antes pensé que era más fácil, pero sí, se puede.
se puede expresar, por ejemplo, como 10 y 1. Bien, que para que nos dé positivo 9, vamos a tomar, y a la hora de hacer la multiplicación, estos dos tienen que darme -10. Yo lo que voy a hacer es multiplicar por -1 este término, quedando así estas dos factores. Así, sin necesidad de aplicar Bhaskara, yo puedo determinar de que la ecuación puede ser reexpresa como estos dos factores. ¿Cómo qué factores? Como x más 10 por x menos 1. Entonces yo ya obtuve los dos resultados posibles. La ecuación no termina, o sea, la ecuación no termina, el ejercicio no termina, hasta que yo plantee ambas alternativas, diciendo de que x1 surge de despejar el primer paréntesis. X más 10 es igual a 0, por lo tanto yo lo que tengo que hacer es pasar ese 10 que está sumando a restando, por lo tanto la primer respuesta o el primer resultado termina quedando como x1 igual a -10. Y el segundo resultado va a ser x2 igual a 1 positivo. Entonces así va a ser como obtuvimos finalmente este otro resultado. Así que todo este tipo de ecuaciones que sean logarítmicas, dentro de todo son sencillas y aplican siempre el mismo concepto. Aplican siempre el mismo concepto. Vamos a resolver una última que tenga otra base, solamente para saber más o menos cómo se maneja. La vamos a colocar acá en el medio. Y vamos a ver que esta inclusive es mucho más sencilla. Epa, ahí está. Vamos a colocar entonces logaritmo en base 3, logaritmo, logaritmo en base 3 de x más 4 es igual a 2. Vemos lo fácil que es esta porque ya está unificado el logaritmo. Lo único que yo tengo que hacer es ¿qué cosa? Poner como potencia en base 3 en ambos lados. Entonces voy a colocar 3 elevado a logaritmo en base 3 de x más 4 es igual a 3 elevado al cuadrado. El resultado de eso sería del lado izquierdo haber bajado el argumento, x más 4, y del lado derecho hacer la igualación, hacer la potencia. 3 al cuadrado termina valiendo 9. Por lo tanto, el resultado final termina dando ese 4 que está sumando, pasa al otro lado restando, quedándome que x vale 5. X vale 5. Así es como se resuelven todo este tipo de ejercicios. Entonces en este video vimos cómo resolver ecuaciones que sean de tipo logarítmicas, donde el primer paso, dentro de lo posible, es tratar de formular un único logaritmo para luego poner como potencia la base que presenta ese logaritmo y luego poder resolverlo. Nos vamos a encontrar entonces en un próximo video tratando de resolver ecuaciones logarítmicas que exijan un cambio de base. Y vamos a luego tratar de que hagamos otro que sea em, sobre ejercicios de cambio de variables, que también es importante. Bien, nos estamos encontrando. Buenas noches.